Comienza La Buena Noticia, un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Pues muy buenos días, queridos oyentes. Hoy sábado 28 de marzo. Sobrepasamos un poquito las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias, y un sábado más el movimiento de Cursillos de Cristiandad quiere acompañaros durante los próximos minutos. Iniciamos nuestro programa con el corazón puesto en el Domingo de Ramos, puerta de entrada a la Semana Santa y momento en el que Jesús nos invita a acompañarle en un camino de amor y entrega. Es un día que mezcla alegría y profundidad. La alegría de coger al Señor que entra en nuestra vida y la profundidad de reconocer que su paso realmente transforma lo que somos. Que estos minutos sean hoy como ramos agitados al viento diciendo juntos: queremos caminar contigo, Señor. Sentiros todos como en casa, porque lo que vamos a compartir puede que sea para ti un impulso, una luz o una palabra de ánimo. Y dando muchísimas gracias a Dios, en directo, en Radio María, la radio que cambia vidas, vamos a vivir una nueva edición de La Buena Noticia. Antes de continuar, quiero recordaros que si queréis compartir con nosotros y contactar con nosotros, ponemos a vuestra disposición un correo electrónico. Este correo electrónico es labuenanoticia4@radiomaria.es. labuenanoticia4@radiomaria.es. Como ya sabéis, en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios, las lecturas y el Evangelio de mañana domingo. Y todo esto sabiendo que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología. Y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas. Ya sabéis que este programa tiene una característica muy especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos al programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros y en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible, porque yo solo no podría hacerlo, tengo en el estudio a 4 invitados, 4 miembros de la comunidad que vienen con una gran ilusión y con muchas ganas de compartir con todos vosotros su testimonio de vida a la luz del Evangelio de mañana. Evangelio precioso, por cierto. Saludamos a Ana de Diego. Ana, buenos días. Buenos días. También está a su lado Fernando Montañés. Fernando, buenos días. Buenos días. También con nosotros está Sebastián Hernández. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y también está Julio Quiñónez. Julio, muy buenos días. Muy buenos días a todos. En el control de sonido, José Luis Lois, que siempre está con nosotros ayudando, apoyando y también haciendo que el programa sea posible. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y quien nos habla, Paco Gil. Un saludo también a todos aquellos a los que nos hemos encomendado sus oraciones y que gracias a ellos también hacen posible este programa. Pero antes de comenzar, vamos a invocar al más importante, ya que sin él ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que realmente tome la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Como os decía antes, mañana entramos juntos en el corazón de la Semana Santa, acompañando a Jesús en su entrada humilde y valiente en Jerusalén. Las lecturas de este Domingo de Ramos nos abren a un Dios que sostiene en medio del sufrimiento y cuya fidelidad nunca falla. Isaías nos recuerda al siervo que ofrece su vida con amor. El Salmo nos hace eco del clamor humano que Dios siempre escucha. San Pablo, por su parte,
nos muestra a Cristo que se abaja hasta la cruz para exaltarnos con Él. Y el Evangelio, según San Mateo, nos invita a contemplar la pasión, no como un recuerdo lejano, sino como un acto de amor que sigue transformando vidas. Dispongamos el corazón para escuchar con atención y dejarnos tocar por la palabra que salva. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Evangelio del día, pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé el fruto de la vid
hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos y los encontró dormidos y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó, pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que declararon, Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? y ellos contestaron, Es reo de muerte.
Entonces lo escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí. Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro. Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo. No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precios de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo de alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron los 30 monedas de plata, el precio de uno, que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba de ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces la gente acudió. Dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con la cabeza, y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándole a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo.
encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: Soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Dejadlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y colocando la guardia. Bueno, pues después de este relato, ¿no?, de esta maravilla, de este regalo que nos ha hecho el Señor de poder disfrutar hoy en este programa del relato que abarca la traición de Judas, la última cena, la prisión, el juicio injusto, la negación de Pedro, la flagelación, el camino al Calvario, la crucifixión y la muerte de Jesús. A mí la verdad es que cada vez que oigo este relato, bueno, pues me hace replantearme muchas cosas, ¿no? Replantearme mi vida, replantearme realmente esa entrega que hace Jesús libremente para salvarme a mí de mis pecados, para salvarme de la muerte, para salvarme de todas las circunstancias que puedan estar en el entorno de mi vida y que no me hacen bien. También veo la incomprensión de los suyos y que muchas veces yo soy el primero, ¿no?, que ante las circunstancias me rebelo contra él,
me enfrento a Él, ¿no? Y le culpo de muchas de las situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Porque Él puedo tener la imagen de que no me ayuda, ¿no? Pero yo estoy convencido de que, y esto lo demuestra, de que su fidelidad al plan del Padre y al plan para mí y al plan, bueno, pues para todos los que estamos aquí y para todos los oyentes, pues es entregarse por nosotros, ¿no? Salvarnos la vida. Y esto realmente puedo puedo trasladarlo, puedo unirlo realmente cuando yo realmente me encontré con el Señor, ¿no? Cuando Él transformó mi vida, hizo que mi corazón se transformase, hizo que yo me encontrase con Él y me diese la libertad de poder elegir cuál era el camino que quería tomar en mi vida, ¿no? Estoy seguro que vosotros que estáis aquí compartiendo el programa con nosotros, seguro que tenéis un testimonio que pueda también trasladarnos a ese momento de entrega del Señor por nosotros. A mí quizá lo que más me impacta de la pasión y de todo lo que sucede a lo largo de Getsemaní y de la pasión de Cristo, o lo que a mí me alteró, me conmovió y me ha llevado a modificar un poco mi pensamiento, es la humildad con la que Jesús va pasando por este periodo tan duro y tan tremendo como es su pasión, y sobre todo la humildad y la mansedumbre con la que recorrió ese camino, cuando está ante Pilato, cuando se va y se retira a orar solo, el silencio, la entrega, a mí me conmueve de una manera muy especial. Y quizá ese es el momento que tú percibes una mirada de Jesús sobre ti y es como si te dijera: tú por lo menos ámame, o comprométete conmigo, puesto que hay muchas almas que no lo hacen. Y entonces quizá ese requerimiento del Señor hacia mí personalmente es lo que me ha hecho cambiar mi mirada al respecto. Después de muchos años, yo tengo muchos años ya. Y ¿tienes experiencia? No es que tenga experiencia, es que he estado como yendo y viniendo mucho a lo largo de mi vida. Y he reflexionado también que nos es muy cómodo decir que es Jesús el que se va. Jesús no se va, somos nosotros los que vamos y venimos. Y ser consciente de eso, yo creo que requiere por lo menos una respuesta. Eso de que tú al menos ámame, al final significa un compromiso. Que es difícil, que es comprometido, que da mucha pereza, que provoca, como yo me he planteado, como una cita con el Señor, ¿no? En la Eucaristía y en la vida, de una u otra manera. Y pensar que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. O sea, que es una respuesta muy unipersonal, de yo con él y él conmigo, y que le debo una respuesta a esta barbaridad que hizo por nosotros. Y vivir esto como que lo hizo por mí personalmente, que él me pensó y que él me quiere como soy, no como debería ser. Bueno, mi reflexión, la verdad que como comentabas al principio, este evangelio da para echar varios días de comentario porque realmente se revisa todo. En mi caso a mí me impacta mucho, siguiendo los comentarios de Ana, pues realmente como Jesús da su vida por todos nosotros, pero sobre todo como su comportamiento humano, los momentos de sufrimiento que tiene durante la oración en el huerto,
sin sentirse apoyado por sus discípulos que se quedan dormidos 2 veces. Yo creo que yo ahí me siento muy reflejado, porque desde ahora es fácil pues quizás hacer una crítica de sus discípulos que, bueno, aun estando con él, todavía dudaban en muchos momentos, durante la oración del huerto, donde Jesús le transmite lo triste que se siente, y a pesar de eso ellos se quedan dormidos. Cuando es arrestado, ellos salen huyendo. Nos puede llamar la atención que gente que estaba con él tan cercano pudiera actuar así, pero claro, conociendo el final de la historia es más fácil juzgarlo. Sin embargo, conociendo el final de la historia, yo creo que yo en mi caso sigo cayendo en lo mismo que cayeron los judíos. Teniendo a Jesús tan cerca, en Jesús mismo o en el prójimo, pues somos muy dados a desfallecer, a quedarnos dormidos en momentos donde realmente se nos requiere más presencia. Más presencia como padres, más presencia como esposos, más presencia como personas que somos parte de una sociedad donde tenemos que ayudarnos unos a otros. Y creo que nos dormimos, y creo que salimos huyendo muchas veces y le damos la espalda a Cristo. O sea, es así. Yo se la sigo dando y se la he estado dando durante mucho tiempo. Yo siempre he sido creyente. Quizás una creencia, un cristianismo como yo llamo bajo demanda, donde he ido a la iglesia a rezar a Dios y a agradecer cuando creía que hacía falta, pero no de manera continua. Y a mí yo sí quisiera contar la experiencia del cursillo, porque a mí el cursillo lo que me hizo ver fue pues que Jesús está presente no bajo demanda cuando lo necesitamos, sino en todo momento, y que siempre ha estado ahí. Yo siempre lo he sentido ahí, pero después del cursillo con una presencia aún mayor, ¿vale? Es tenerlo a diario, ves que te acompaña cada día, y en que cada gesto que tú tengas que hacer, miras que Jesús está a tu lado. Yo muchas veces me lo imagino aquí a mi lado, pues comentándome la jugada que estoy viviendo. Y esa ha sido la gran diferencia de antes y después. Yo soy muy reciente en el cursillo, lo hice hace 4 meses, justo ahora lo estaba haciendo, hace 4 meses. Y a mí me supuso un reencuentro en la fe. Fue como volver a la fe que yo tenía de niño cuando hice la comunión, cosa que me gusta mucho porque ahora mi hija va a hacer la comunión y pues yo estoy tratando que ella también tenga ese sentimiento. La acompaño mucho a misa, aprovecho y llevo al pequeño también a misa, que le va gustando. Y fue como un reencuentro con ese momento de pureza donde uno creía en Jesucristo, donde todo era bonito, y luego, claro, pasan los años, uno se va a la universidad, empieza su vida y demás, y te olvidas. Y aquí ha sido como ponerme presente otra vez a Jesucristo en mi día a día y saber que lo tengo al lado, ¿vale? Para todo momento. Eso ha sido un aspecto, y el segundo aspecto que para mí me ha marcado la diferencia es entender y tener claro que la fe en Cristo se vive en comunidad. Es muy difícil vivirla sola, es complicadísimo, el día a día te va comiendo. Para mí ha sido una gran experiencia conocer pues todo el ambiente del cursillo, las ultrellas, las reuniones de grupo, que son fundamentales, y es donde realmente pues reordenas tu fe y haces como una puesta a punto semanal o quincenal cuando haga falta, pero está claro que uno solo no puede, uno solo la vida te va llevando, y para mí es el mensaje principal. Entonces es una experiencia, en mi caso hace ya 4 meses, la tengo muy presente, me ha cambiado la vida porque para mí el tener esta fe tan presente hace que creo que estoy más feliz. Tengo una situación familiar pues bueno, complicada, que no la voy a contar aquí, pero esto es una ayuda, es un empujón. Tengo claro que Dios no es el responsable de las cosas malas que pasen, ¿vale? Y uno puede sufrir, tiene el derecho a sufrir, pero tiene que mirar a la cruz, cómo sufrió Él. Y además también, y con esto acabo, justo el Salmo de hoy me encanta porque una duda que yo siempre tenía era precisamente con San Mateo, cuando Jesús dice Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pensaba, ¿cómo Jesús puede pensar que el Padre le abandona? Y luego entiendes que realmente es una reacción humana, donde él se puede llegar a sentir abandonado. Luego te das cuenta que realmente podría estar rezando este mismo salmo.
Pero es un ejemplo de que nosotros sabemos que el sufrimiento está ahí y que Dios nunca nos abandona. Eso es lo importante. Incluso, y para mí es muy humano que Jesús se sintiese abandonado, porque es un ejemplo de que si Él se sintió abandonado en un momento, ¿cómo no nos vamos a sentir abandonados nosotros en multitud de ocasiones ante las situaciones que tenemos en la vida? Y por eso yo creo que el mensaje de que no estamos solos, Dios está con nosotros y podemos enfadarnos con Él, como tú decías, oye, ¿por qué me pasa esto? Pero Él entenderá el enfado y estará siempre ahí para ayudarnos. Habéis hablado, Ana y Fernando, ¿no?, de esas idas y venidas, ¿no?, de esos abandonos, ¿no?, esas, entre comillas, traiciones, ¿no?, que le hemos hecho en algún momento en la vida, ¿no? Y como el Señor nunca nos abandona. Vuelvas cuando vuelvas, siempre tienes un abrazo. Vuelvas cuando vuelvas, siempre tienes un perdón, ¿no? Yo hace un tiempo escuché a un sacerdote en una homilía decir que el Señor tenía una característica especial, y es que el Señor no tiene memoria. El Señor, cuando vuelves a Él, borra todo lo anterior, te perdona, te abraza y te acoge de nuevo, ¿no? Es una situación que no todo el mundo estamos habilitados para ello, y esa situación Jesús siempre nos la ofrece. Sí, la verdad que las lecturas me han calado mucho el corazón, ¿no? Es poco viviendo mi experiencia también en cursillos. Yo hice cursillos hace 4 años y venía en una situación bastante complicada, ¿no? Tenía mi matrimonio roto, la palabra divorcio pues sonaba muy fuerte y bueno, económicamente tampoco me iba muy bien. Entonces fue pisar suelo, ¿no? Y creo que el Señor utiliza estas situaciones para ver, ¿no?, hasta dónde llegas, ¿no? Sí que me apoyé de la iglesia y a partir de amigos de la parroquia pues me sugirieron hacer un cursillo de cristiandad, ¿no? Verdad que iba con el corazón un poco soberbio porque ya había hecho supuestamente retiros cuando estaba en un colegio de jesuitas en Perú. Yo soy peruano y claro, pues igual me dejé llevar porque mi mujer lo había hecho un mes antes y vi el cambio, ¿no? Vi una inyección de entusiasmo que yo no lo había visto, ¿no? Estaba muy deprimida ella también. Y la verdad que el cursillo me transformó, ¿no? Y lo que interpreto de todo lo que hemos leído es justamente lo que he ido, digamos, absorbiendo de cursillos, es esa mirada de Dios, ¿no? De la humildad, ¿no? Él siendo Dios, Él siendo omnipotente, se baja a ser humano, se deja humillar, pasar por la cruz, pero todo eso lo hace por amor, ¿no? Entonces eso, sentir ese amor para curar todas tus heridas, creo que es lo que al final sientes en el cursillo, que en ese encuentro tan directo con Jesús, pues Él cambia tu mirada, ¿no? Yo a veces el Señor le decía, Señor, te has equivocado con mi mujer, o sea, esto ya no da para más, estamos ya 20 años en lo mismo, te has equivocado, ¿no? O sea, algo, y el Señor no se equivoca, ¿no? En lo que quería era, quizás en el cursillo, cambiar mis lentes, mis gafas con las cuales yo miraba a mi mujer y el mundo, ¿no? Lo miraba pues con ganas de recibir aplausos, con mis títulos, mis estudios, ser el hombre más prestigioso, más exitoso, ¿no? Lo que el mundo nos vende, ¿no? Y el Señor pues en el cursillo pues me mostró su rostro, ¿no? De lo que nos ha hablado en toda su pasión, lo hago por ti, por amor a ti, para curar tus heridas. Y luego lo precioso también que en la cena de la Pascua pues Él nos entrega su cuerpo y su sangre, lo dice ahí en la Biblia, ¿no? Y tener ese gozo de seguir en la fe con Él, de saber que cada vez que te encuentras con Él lo tienes a tiro, ¿no? En el sagrario lo tienes, en la Eucaristía, donde lo comes vivo al Señor y le pides, ¿no? Que transforme cada día tu corazón, porque somos de barro, ¿no? Somos de barro, o sea, nos equivocamos, caemos, pero está ahí el Señor, como decía Fernando, ¿no? Nos da ese impulso para seguir. Y ese amor te transforma todos los días. Y es tan precioso vivir así que realmente no se lo puedes callar a un amigo que quieres, ¿no? Y yo, verdad que haces, se lo digo a compañeros en el trabajo, o amigos que quiero, o digamos, formo comunidades, y oye, es tan bonito esto, es otra forma de vivir, te llena de plenitud y una paz enorme que no encuentras lo que el mundo te promete, ¿no? Y a pesar de las dificultades, las cruces que hay en la vida, pues lo haces con la sonrisa que te da la paz del Señor, ¿no? Eso es precioso, ¿no?
fantástica experiencia el cursillo de cristiandad, y luego pues lo que es el encuentro con la comunidad, ¿no? Que es otro regalo, ¿no? Que es que no solo flaqueamos apoyados con la comunidad, pues siempre nos llevan, nos jalan y estamos ahí siempre, ¿no? Eso es. Cuando estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julio. Yo lo de la experiencia de cursillos, quizá lo que más he aprendido es a la comunidad. Yo vivía muy fuera, a mi bola, y yo creo que el ejemplo de la Ultrilla, del grupo con el que me reúno los lunes, y ver a la gente normal que puede hacer las cosas y que vive la fe en comunidad, para mí es un ejemplo brutal. Y luego lo que has comentado tú, Paco, de las idas y venidas en la fe, yo creo que a veces nosotros somos nuestro propio o nuestro mayor enemigo, porque somos los que menos nos perdonamos, los que menos nos abandonamos y los que menos confiamos. Y cuando tienes defectos tan grandes como yo tengo, con la soberbia y con muchas cosas, que a veces me puede la ira a veces yo creo que eso es lo que más me impide, mucho más que el amor de Dios, que yo creo que está siempre ahí. Y nosotros somos los que no nos dejamos llevar ni no nos abandonamos. Y yo creo que somos nuestro mayor problema, nosotros mismos. Bueno, yo volviendo un poco a la lectura, pero retomando también lo que comentaba Ana ahora de la soberbia, ¿no? Porque ella comentó también al principio cómo le llamaba la atención la mansedumbre de Jesús. Y es algo que a mí me está hablando muy directamente en este momento específico de mi vida. Estoy en una situación que es muy difícil, es decir, que venía siendo difícil y que va a seguir siendo difícil. Y a lo largo de todo este proceso yo siento continuamente, ¿no?, de fondo la voz de Dios diciéndome que confíe, ¿no?, que me deje llevar, que me deje hacer, que no me preocupe por las particularidades de las cosas, por cómo se terminan desenvolviendo los hechos, sino que lo busque en todas partes, ¿no?, que esté dispuesto a bueno, sobre todo tratando un poco aquí con lo que decía también, ¿no?, Julio y Fernando, ¿no?, a cómo ser parte de la comunidad y cómo llevar este amor de Dios a donde uno esté. Es importante, ¿no? Porque yo siento, así brevemente, ¿no?, mi experiencia hace un año que hice mi cursillo, y creo que era la primera vez que me encontraba así dentro de una comunidad, pudiendo vivir la fe de esa manera, cosa que, es decir, yo siempre tuve más o menos algo de fe y la vivía mejor o peor según las épocas, pero la comunidad es muy importante, y sentía como que el Señor me había regalado esto y ahora como me lo estaba quitando, ¿no?, de cierta manera, porque a lo mejor me toca trasladarme a otro sitio, pero había pensado yo que si el Señor me necesita en otro sitio me puede poner también, ¿no? Yo tengo que estar abierto siempre a esa voluntad. Yo quería hacer un comentario sobre lo que comentabas, Ana, de que a veces no nos perdonamos. Y bueno, hay un tema interesante en la lectura de hoy, que es cuando Judas traiciona a Jesús, y Jesús en todo momento está perdonando a Judas. Jesús quiere a Judas, lo ama. Judas se arrepiente hasta tal punto pues que se suicida, pero no es capaz de perdonarse a él mismo. Y yo creo que eso es un mensaje importante. A veces, bueno, yo he leído, me interesa bastante la lectura sobre la Biblia y todo. Bueno, pues estoy leyendo algunos, San Agustín ahora también, por cierto, con las confesiones, que es realmente increíble, porque además te puedes sentir también pues una persona que era, bueno, siempre fue creyente y buscador de la verdad, pero una persona muy normal que estuvo buscando a Cristo continuamente hasta que lo encontró. Y sus experiencias son interesantes. Pero he leído también sobre Judas, que bueno, prácticamente podía ser un daño colateral de la historia. Estaba escrito que a Jesús lo iban a traicionar y bueno, le tocó a Judas. Pero realmente no es así. Judas actuó con maldad, pero cuando se arrepintió no fue capaz
de perdonarse. Y Jesús lo había perdonado. Entonces yo creo que es muy importante no solo que nosotros sepamos perdonar, que yo creo que a veces es más fácil perdonar al prójimo, y lo complicado es perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces no somos capaces de perdonarnos, o entendemos que lo que hemos hecho es tan gordo, sea lo que sea, que no tiene perdón, o si lo tiene nos cuesta realmente sentir que Jesús nos ha perdonado y que vivamos con esa paz de ese perdón. Para mí eso es muy importante. Y luego quería comentar otro tema sobre la experiencia. Bueno, una de las cosas os comentaba que yo tengo una situación personal un poco complicada por tema de enfermedades, y para mí el tener a Cristo al lado es complicado y puede sonar difícil lo que voy a decir, pero llevar una cruz y llevarla con gozo y con alegría es algo que yo he aprendido a valorar, y que es posible. Porque hay muchas cosas buenas. Yo siempre, lo que me está pasando, siempre te preguntas mucho el por qué, y en el cursillo esto surgió. Oye, ¿por qué ocurren estas cosas? Y pues alguien estaba ahí y dijo, no hay que preguntarse por qué, sino para qué. Y yo tengo claro que las cosas suceden y siempre tienen un para qué. Y en ese para qué, pues igual, oye, la persona que está afectada igual no se termina de curar o lo sufre, pero siempre hay un sentido de todo. Y para mí hay un para qué en lo que me está pasando, y para empezar este encuentro con Cristo y esta vida junto a Él. La verdad es que es una bendición escuchar los testimonios que nos estáis dando, ¿no? Porque es realmente algo que transforma la vida de las personas, ¿no? Pero ahora quiero dar paso a los oyentes también, ¿no? Que seguro que también querrán compartir con nosotros. Abrimos los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con vuestro testimonio, con vuestra vida, con lo que os han dicho estas lecturas y el Evangelio de mañana, Domingo de Ramos. Lo único que os pedimos es que vuestra intervención sea breve y que no sea para aprobar o rebatir algo de lo que se haya dicho aquí. Lo que se dice aquí se dice desde la vida de cada uno de los que estamos aquí, y lo que realmente es interesante y aporta es compartir vuestra vida con nosotros. Y para ello os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Esperamos vuestras llamadas en el teléfono 91 005 9419. 91 005 9419. Así me has hecho tú, así me amas, mi Dios. Enséñame a abrazar tu voluntad, Señor. Si no puedo apartar el cáliz de mi realidad, renuncio a mi plan, acojo tu verdad. Quiero ser lavado, ser curado, y quiero morir a mí mismo. Enséñame a abrazar mi condición, Señor. No puedo dar la talla, no soy suficiente. Quiero dejar de hacer para dejarme amar por ti. Quiero ser lavado, ser curado, y quiero morir a mí mismo, y quiero estar arrodillado
Pues ya estamos aquí de vuelta. Recordaros que estamos en el programa de la Buena Noticia en Radio María, hoy con el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y tenemos una llamada desde Teruel, desde Mora de Rubielos. Allí está José Luis. José Luis, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenas. Cuéntanos. Bueno, yo soy inmigrante, soy colombiano. Uh-huh. Llevo apenas 2 meses en este país. Uh-huh. Vine a descubrir, soy practicante, en mi país era católico practicante, pero vine a descubrir que el Evangelio hay que vivirlo de otra manera. Uh-huh. No con el vivir diario, y eso es lo que me ha enseñado el Evangelio, sino vivir de verdad lo que es la vida de Cristo, vivirlo en amor, en servicio, desprendiendo todo lo que uno tiene y entregando todo lo que uno tiene, que no es, muchas veces se interpreta como las miserias, no, es la grandeza que Cristo quiso inundar en nosotros, dejarnos en nosotros. Y esta Semana Santa, créanme que la voy a vivir con una intensidad impresionante, en la soledad de estar lejos de mi país, de mi familia, pero acompañado de Radio María, que ha sido mi compañera a través de todos estos días. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, José Luis. Muchísimas gracias y feliz Semana Santa. Ahora nos trasladamos hasta Tenerife y nos espera María. María, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, agradecida por el programa, por el cursillo de cristiandad que convirtió a mi hermano y murió como un santo varón. Enhorabuena por todo. Y sobre el Evangelio, pues hacer caridad, amar y servir, como dijo Jesús, amar y servir. Gracias por todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, María, que es una bendición que también, bueno, pues a través de las ondas, ¿no? A través de Radio María, esta radio que como bien dicen, cambia vidas, ¿no? Y bueno, pues tenemos el ejemplo de José Luis, se encuentra solo en este país, pero está muy acompañado, tiene al Señor y nos tiene a todos los demás, por supuesto que sí. Y María, bueno, pues también gracias por vuestro testimonio, ¿no? También deciros que seguía dándole vueltas en el descanso mientras estábamos escuchando la canción de, bueno, me paraba a pensar en lo que me habéis dicho, ¿no? Todo al final habéis destacado, bueno, pues esas idas y venidas, ¿no? Y esa vida en comunidad, ¿no? Que es cierto es, ¿no? Porque cuando uno intenta hacer las cosas solo, pues el momento que tenga cualquier dificultad caerá y no va a tener una mano amiga, ¿no? Una mano que le sujete, que le rescate, ¿no? Que tiene la mano del Señor, por supuesto, ¿no? Pero también al final necesitamos tocar, ¿no? Necesitamos sentir al hermano, ¿no? Sentirle cerca, sentirle, ¿no? Y en relación a esto, yo os quería hacer una pregunta breve para que me digáis, y así ya también que les deis un poco a los oyentes esa transmisión que tenéis, esa sensación, ese pálpito en el corazón que tenéis para esta Semana Santa, bueno, pues que les trasladéis un poco la necesidad de la comunidad, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Rápidamente lo hacemos. Sí, muy rápido. Efectivamente, creo que la Semana Santa es semana de oración, ¿no? Y en la lectura está clarísimo. El Señor pedía a sus discípulos que hagan la oración, ¿no? Que al final, pues y sobre todo otro tema es la parte que dice el Señor, que no se haga la voluntad, ¿no? Sino la tuya, ¿no? Eso a veces tenemos momentos de tribulación donde a veces el Señor sabe más. Y a veces lo queremos controlar todo, hacer nuestros planes, pero el Señor tiene sus propios planes y a veces hay que dejarnos. En la oración escuchamos al Señor sus planes. Yo en la Semana Santa hay una cosa que a mí personalmente me ayuda, pero es una cuestión también de gustos personales. Y yo, por ejemplo, hoy la voy a iniciar yendo a un concierto de música barroca de Semana Santa en Los Jerónimos, que recomiendo profundamente, porque es una música que a mí me mete mucho en el Señor y es una ayuda, pues buenísima forma que no la utilizamos habitualmente, buenísima, pero que es una maravilla. Fernando. Yo para mí, bueno, la idea, al igual que la Navidad, que viví una Navidad muy diferente este año después del cursillo, las habituales, la Semana Santa, pues mi idea es vivirla más cercana a la oración, tratar de ir a algún oficio, porque solía pues usarla como vacaciones y disfrute y no como un momento de pasión realmente.
Sebastián. Bueno, yo tenía pensado aprovechar la Semana Santa, el tiempo con mis padres y hermanos, sobre todo mi familia, mis amigos, para evangelizar un poco, llevarlos también a que ellos están lejos de la fe y formar también comunidad de esa manera. Pues magnífico plan, magnífico plan. Pues damos muchas gracias a Dios por todos los dones recibidos en el programa. Dar las gracias a Ana de Diego, a Fernando Montañés, a Sebastián Hernández, a Julio Quiñónez por vuestro programa, a José Luis y María por vuestras llamadas y vuestro testimonio, y os invitamos a que sigáis escuchando Radio María en vuestro dial, y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad volveremos con todos vosotros dentro de 4 semanas. Y si queréis volver a escuchar el programa, o no habéis podido o tenéis ganas de volverlo a escuchar, en la web de Radio María, en los podcasts, lo tendréis disponible próximamente. Muchísimas gracias a todos y de colores. Chicos, fenomenal, está muy bien. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.